Bueno, para empatar un poquito con los anuncios, porque los anuncios es una cosa en cada iglesia, ¿no? Am, Siempre hay muchos anuncios y todo, pero también los anuncios muestran la vida de la iglesia. Em, an- a- no sé si todos saben que empezamos una celebración a las 5 de la tarde, todos los domingos a las 5 de la tarde. Es tan sabrosa esa reunión. Y puedes invitar familiares y amigos, esos que encuentran como tan loco que domingo en la mañana, bueno, domingo en la tarde. También eso ayudaría mucho en la logística. Así que también hay escuela de niños, Redil Junior, los domingos a las 5 de la tarde. Comenzamos la semana pasada, muy bien. Y vamos a seguir así por lo menos unas 10, 12 semanas en principio, mientras va transcurriendo la construcción y vamos a ir mirando si se necesita. Pero evidentemente se necesita. Si vieran la celebración esta mañana, había gente parada, ahora estamos bastante llenos también, saludando especialmente también a los que están arriba en el segundo piso. Allá, si estás en el segundo piso, que el Señor te bendiga, una bendición especial. Están en otro nivel. Eh, Porque llegan y no encuentran sillas acá, entonces pueden subir allá. Hay un auditorio pequeño donde prestaditos, a veces hemos puesto hasta 50 personas ahí. Entonces, miren, y bueno, vamos ahí en tantas cosas. Muchas gracias a todos. Hoy vamos a hablar sobre milagros. Em, y bueno, antes de empezar, quiero preguntar, ¿cuál es el milagro que tú le pides al Señor? Yo creo que en la vida cristiana uno debería tener su lista de milagros. Ahora, con las Sagradas Escrituras, como el día de hoy, vamos a aprender un poco cómo manejar esas listas, ¿verdad? Y cómo entender la acción de Dios. Y cómo ser humildes ante un Dios todopoderoso que podría hacer todo lo que Él quiera solo con una palabra de su boca. Pero en algunas ocasiones no lo hace como nosotros quisiéramos. Pero Él nos ha dicho, pídeme, pídeme, toca la puerta, llama. Y también que eso encienda nuestra oración como quienes oran a un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas necesarias para nuestra salvación y nuestra santificación? Entonces, yo pensaría que tú tienes una lista y pensaría inclusive que tú tienes esa lista en cierto orden y que quizás al principio pones como es deber de todo creyente el milagro mayor para personas muy cercanas que Dios ha puesto en nuestra vida como familiares. Decimos, Señor, toca ese corazón, sálvalo, abre sus ojos, que puedan ver la luz del Evangelio. Porque es un milagro ver la luz del Evangelio. Esto no es un asunto de argumentación, sino de revelación de Dios por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Pero después quizás de esos primeros ítems en la lista tenemos también cosas que necesitamos, porque somos vulnerables. Y estaba hablando con un hermano esta semana que quedó sin trabajo. Entonces, bueno, trabajo. O proyectos en tu empresa, en tu emprendimiento, la salud. O un conflicto allí en la familia o en el matrimonio que es un nudo como que no se logra resolver. Sentimos, Señor, pon tu mano allí. Y la iglesia ha de vivir caminando, anhelando ver la gloria de Dios cada vez más y más en esta tierra. Entonces vamos a leer un texto de la Biblia que trata de eso. Vamos a ver que hay una sección primera donde se describe el milagro. Vamos a ver una sección segunda en la que se explica el milagro. Y vamos a aprender muchas cosas sobre esto en el día de hoy. Hechos capítulo 3. Seguimos en nuestra serie de exposiciones bíblicas en el libro de Hechos que llamamos Hasta lo último de la tierra. Verso primero, Hechos 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo, esta expresión cojo puede significar una complejidad de asuntos de discapacidad física y dificultad en la movilidad,
desde su nacimiento, al que llevaban, eso nos deja ver que era más que cojo, como nosotros lo describiríamos, y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Es decir, la persona discapacitada en este caso, viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo, entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Esta es la palabra del Señor. Recibámosla con gratitud, con reverencia, como lo que ella es, la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuando leemos este pasaje de la Biblia, nosotros somos como ese mendigo que extiende sus manos pensando que la solución de su vida es plata. Y la iglesia, usada por ti en la oración, le da mucho más de lo que él esperaba. Nosotros tenemos listas de milagros, Señor. Escúchanos, mira estas listas que nos acompañan día tras día. Acciones que sabemos que no son de hombre, puertas que no las abrirá un jefe o una persona,
sino que se abrirán por tu poder y por tu actuar. Te pedimos, Padre bendito, que sigas extendiendo tu mano haciendo prodigios, señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús, mientras tu iglesia avanza predicando con denuedo, con coraje y confianza, sin temor, el evangelio de la gracia. También somos como la iglesia, aquí representada por Pedro y Juan, que es requerida, a la que se le pide hacer algo y no tenemos nada para ofrecerle al mundo más que a ti. Ayúdanos a ser esa iglesia que le dice al mundo esto: no tenemos lo que ustedes buscan, pero tenemos algo mayor. También somos en un sentido como el pueblo que corre como corrieron al aposento alto, ahora al pórtico de Salomón, a ver maravillados y admirados de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia. Pero que necesitamos que se nos explique, necesitamos entender para qué existen los milagros, de modo que no caigamos en una visión supersticiosa y religiosa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, por favor. Es un terreno tan delicado, tan minado. Somos tan vulnerables y tan necesitados que fácilmente caemos presa de personas que nos ilusionan, nos hacen pensar que todo les funciona, etcétera. Y te necesitamos sobre todo es a ti, nuestro amado Señor Jesucristo. Como hemos cantado el día de hoy con estas bellas canciones, especialmente guiadas por el Espíritu Santo para ministrar nuestra vida hoy. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, en el capítulo 2, verso 43, Lucas, nos ha descrito que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales o milagros se hacían por mano de los apóstoles. Este es un caso particular que Lucas escoge para decirle a su amigo Teófilo que este es uno de esas que solamente reseñaba rápidamente el capítulo 2, verso 43. Ustedes notarán en la lectura, especialmente de los primeros párrafos de este capítulo, que hay como un énfasis en la mirada. Casi podríamos titular esta prédica: ¿qué hay en tu mirada? Pero no la vamos a titular así. Miren que el enfermo pone sus ojos viendo a Pedro y Juan, verso 3, esperando recibir algo. Pedro fija sus ojos en el enfermo y le dice al enfermo: míranos. Él mira atentamente y vienen estas palabras traídas por boca de Pedro, pero como un don especial del Espíritu para proveer sanidad al enfermo. Pero noten eso en el verso 4, míranos, y en el verso 12, Pedro, ustedes podrían pensar, enojado seguramente, porque los están viendo como cosa rara, y él dice: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar a este enfermo. Entonces, evidentemente aquí hay como una corrección de miradas. En primer lugar, la corrección de miradas para un mundo enfermo, discapacitado, que busca que estas personas que dicen tener el Espíritu Santo le ayuden, y la persona que extiende sus manos pensando que lo que necesita es dinero, la iglesia le da algo mucho más grande de lo que busca. Después está un pueblo que corre y piensa que es algo excepcional en estos personajes, y es el pueblo el que produce estas expresiones supersticiosas que endiosan individuos y ellos después se aprovechan del pueblo. Entonces es un pueblo sorprendido que necesita también ser revisado y corregido en su mirada. Pero también está Teófilo, que fuera un personaje real o fuera un personaje potencial, Pedro quiere corregir su mirada de la iglesia y de la evangelización. Uno podría pensar que Teófilo era de estos cristianos virtuales, que quieren la iglesia pero de lejos. Ahí pues me perdonan los que nos están viendo en este momento por la internet, porque sin duda ahí hay un llamado cariñoso de atención. Teófilo era de esas personas que decía como Gandhi:
los cristianos tienen un extraordinario Cristo, pero Cristo tiene unos pésimos cristianos. Entonces son estas personas que acumulan muchas razones para no vincularse, no ser parte, y que prefieren esas iglesias de luces bajas donde se entra y se sale. Hay que corregir la mirada de Teófilo sobre la iglesia. Entonces lo que vamos a hacer con este texto es mirar tres palabritas claves con la palabra S. Los milagros que necesitan ser una señal. Los milagros que vienen a través, por medio de, el Señor los hace por medio de siervos. Y los milagros que necesitan ser una señal a través de siervos que presentan el sermón de la iglesia. Que el sermón de la iglesia no es otro que el evangelio. Y bueno, para la introducción pensé en una situación que ocurre en nuestra cultura y que los novios y los que quieren tener novio o novia les va a interesar, y los que ya estamos viejitos nos va a hacer recordar alguna cosa. Es este asunto del momento en el que los novios, pues los varones en una relación le piden que se case. ¿Saben a lo que me refiero? Que se contrata un restaurante, o toda la familia aparece de sorpresa, música, y el hombre se arrodilla, le entrega el anillo y dice, cásate conmigo, el amor. Muchos comentarios sobre ese asunto. Lo primero es que eso es una cosa que ha tenido mucho auge en las últimas décadas. Pues yo confieso que cuando yo me casé, pues yo sí di un anillito ahí, pues muy modestico, pero yo no me arrodillé. Pues yo no recuerdo haberme arrodillado, pero es que ahora eso es con la arrodillada en un partido de la NBLA o en la Capadocia o en la Torre de París, una cosa pues, pero súper elaborada, ¿cierto? Otra cosa que yo digo es, oiga, yo le digo a las parejas en una charlita, yo le doy a las parejas aquí una charlita, me encanta, el ministerio de mi querido Adam y su querida esposa Livia, y ahí está Edison y otras parejas que ayudan, el ministerio del prematrimoniales. Entonces yo les doy una clasecita nada más, que se llama Teología del Matrimonio, y ahora ya tengo otra que se llama Mini Teología de una boda. Y entonces yo les digo, oiga, a mí me llama la atención que ya este asunto del momento en que se le dice cásate conmigo, la argolla, la arrodillada y todo eso, está siendo como más importante que el momento en que van y piden la bendición de los padres. Yo quiero que piensen en eso. Entonces, bueno, ahí empiezan los diálogos sobre el asunto. Pero bueno, ese es el evento que yo quiero que tengan en cuenta. Cuando el joven se arrodilla, que eso ya de por sí es un milagro, la muchacha piensa que así lo va a tener toda la vida. No se hagan ilusiones. Yo creo que se arrodilla, yo creo que se arrodilla ese día, porque es el único día que lo va a ver arrodillado. Pues se arrodilla, pues, es que eso es toda una fiesta, eso se le ha dado una resonancia, pues, mundial. Y entonces la muchacha recibe el anillo, cásate conmigo, y ya pues, la que dice que sí, porque habrá la que dice que no, por ahí hay videos de las que dicen que no, y eso es terrible. Pero digamos que en la mayoría de los casos se dice que sí, el muchacho entrega el anillo, que generalmente es bonito, pues depende del bolsillo, pero bueno, toma, es bonito el anillo, no vamos, es bonito el anillo. La muchacha claramente entiende que esto es una señal. Porque si la muchacha llama a la mamá, mami, Mateo, no sé, Roberto, pon el nombre que quiera, me acaba de entregar el anillo, y manda la foto del anillo. Usted no espera que la mamá le diga, ay, mija, ese es muy buen muchacho, ¿será que le da un anillito de esos cada 8 días? No. Ni tampoco la muchacha va a contarle a sus amigas durante la semana, ay, mira, amiga, mira. Y entonces las amigas le van a decir, oye, ¿y cuándo te da los otros 9? Porque como tiene 10 dedos, debería darle los otros 9. No. Todo el mundo sabe que eso es una señal. Por hermoso que sea el momento, por milagroso que sea el momento, por memorable que sea el momento,
es una señal. Y eso es como la esencia de lo que yo les quiero decir es, los cristianos, a diferencia del resto del mundo, porque todo el mundo quiere milagros, por eso van donde el indio amazónico. Todo el mundo quiere milagros. Sí, cosas que se resuelvan así. Algunos porque son angustiosamente necesitados. Un hijo enfermo en un hospital. O ganarse la lotería, qué sé yo. Todo el mundo quiere milagros. Pero los cristianos vemos los milagros como una señal. Así que para entrar en este texto necesitamos abordar esos tres elementos aquí. Cómo el milagro necesita ser una señal y es parte de la corrección que Lucas, inspirado por el Espíritu, está haciendo. Sí, ellos hacían muchos milagros y todo, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde dirige eso? ¿Es que la iglesia es una fábrica de milagros? ¿Es que Pedro se convierte en el magnate de los milagros? Acudan todos a mí y resolveré todos sus problemas. ¿A dónde dirigen los milagros? ¿Qué clase de siervos son los que son usados para estos milagros? ¿Y cómo estos milagros finalmente guían a un sermón, a una presentación del Evangelio? Entonces, en primer lugar, tenemos que examinar el milagro. En el libro de Hechos hay un modelo que ustedes lo van a encontrar a medida que avancemos por el libro de Hechos. Más y más hay un modelo en el libro de Hechos. El modelo es que Dios actúa, la iglesia responde y se mete en problemas. Por ejemplo, en el capítulo anterior, Dios actúa enviando el Espíritu, la iglesia responde predicando, y lo que vamos a ver que pasa en este caso, aquí en el capítulo 13, es que inmediatamente viene la persecución. Otras veces es que Dios actúa diciendo, vamos a enviar misioneros, pero a ver, ¿cómo vamos a hacer ese asunto de enviar misioneros? ¿Y cómo vamos a depender de que sean protegidos en el camino? Y bueno, y se van a predicar a las plazas y los cogen presos y matan al primer pastor y al primer diácono, etcétera, etcétera. Y el modelo es este. En obediencia a la misión, la iglesia va tocando territorios de imposibilidad. La iglesia siempre llega a tocar los límites de la imposibilidad. Y es una de las cosas que me parece que es mi deber recordarle con mucha frecuencia a la iglesia cuando nos reunimos en la asamblea de miembros, por ejemplo, recordarles, la iglesia nunca en la historia ha pisado sobre terreno firme fuera de la roca que es Cristo. Siempre ha dicho, vamos a hacer un seminario, ¿con qué plata? No sabemos. Vamos a plantar una iglesia, ¿con qué plata? No sabemos. Sabemos más o menos cuánta necesitamos, pero no tengo plata ni oro. Y la persecución en ese país y la salud en esa tribu indígena que tiene desafíos de salubridad. ¿Cómo vamos a hacer eso posible? No sabemos. Sabemos que cuando la iglesia camina en la misión, Dios mete la mano. A veces la mete un poquito antes de que se nos acabe el último bocanada de oxígeno. A veces la mete cuando ya se acabó lo último y estamos en la última. Pero Dios levanta. Como cuando matan al mejor predicador que tenían, Esteban, y de la nada Dios saca el mejor apóstol que ellos tuvieron, que fue Pablo, de entre los enemigos que mataron a Esteban. ¿Quién había podido pensar eso? No necesitaban pensarlo, solo necesitaban orar y Dios lo haría. Ese es el modelo. La iglesia puesta en aprietos. Ahora, ¿cómo es el aprieto aquí? El aprieto aquí tiene dos características. La primera es la ironía. La puerta hermosa. ¿Saben por qué se llamaba la puerta la hermosa? Porque era hermosa. Un análisis brillante de la etimología de las palabras. Tenía 25 metros, era de bronce. Y en la antigüedad la puerta representaba la riqueza. Si ustedes van a pueblos coloniales, se dan cuenta que entre más rica la casa, se veía más hermosa la puerta. Pero la puerta, hermosa, preciosa, para tomarse fotos. Y en la puerta, al pie de la puerta, el mendigo, que por 40 años, los que dicen ser cristianos, lo han dejado y lo han usado para la mendicidad. ¿Qué religión es esta que produce mendigos? ¿Qué religión es esta, por Dios? Que tiene prostitutas
en la puerta de la iglesia Veracruz en Medellín. ¿Qué clase de religión es esta? Que no es capaz de resolver ni lo más mínimo en sus propias narices. Eso es lo irónico en este texto. La otra cosa es que aquí viene Juan y Pedro representando a la iglesia que recibió el Espíritu Santo. Y ya Pedro y Juan son unos personajes de Pentecostés, todo eso había pasado y seguramente muchos de los que acudieron a el aposento alto están aquí, siguiendo a Pedro, que sigue. Es ahí, ustedes tienen el Espíritu Santo. Bonito, ¿no? Ustedes tienen a Dios. Oh, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con una ciudad donde hay decenas de barrios, donde no hay una iglesia sencilla que pueda acercar el evangelio a todos esos niños, jóvenes y familias? ¿Qué van a hacer con una ciudad plagada de corrupción? Donde el que denuncia la corrupción, el político que denuncia la corrupción, es más corrupto que aquel que él está denunciando. ¿Qué van a hacer con una ciudad con problemas de tráfico, de violencia, de maltrato? ¿Qué van a hacer con los niños de esta ciudad? Que los dos lugares que se supone que deben ser seguros para niños, que son las familias y las escuelas, son en este momento el lugar más peligroso para un niño. ¿Qué van a hacer? Ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer? Yo no puedo imaginar que cuando este enfermo los ve, dice, aquí vienen los que tienen el Espíritu. Estos si alguna cosa me van a ayudar. Y extiende las manos. La iglesia puesta en aprietos. Ahora nosotros representamos esa iglesia. Nosotros estamos siendo puestos en aprietos. ¿Qué vamos a hacer? Una de las razones para mí más importantes de hacer esta ampliación es la seguridad. Dios nos guarde que no venga un loco y grite incendio o terremoto, porque está tratando de salir todos de este lugar. Estamos en un 90% del cumplimiento del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, quizás de las pocas iglesias en esta ciudad que tenemos eso, muy bien implementado. Pero todavía este espacio está muy aglomerado. ¿Qué vamos a hacer? En un sentido, como que uno dice, ¿quién nos metió en esto? Dios. Como que uno le dice, Señor, usted me metió en esto, sáqueme. ¿Cierto? No, usted me dio ese hijo. Yo no sabía qué personalidad iba a tener mi hijo. Usted me dio esa hija, usted me dio esa personalidad tan complicada y tan mete problemas como la mía, que, Señor, yo necesito tu intervención. Es decir, aquí está Pedro y Juan, vamos a orar, vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces viene el milagro. Ahora, por favor, entienda bien este milagro. Entienda bien los milagros. No es que Pedro poseía el don. A propósito, cuando se habla de los dones del Espíritu, yo les digo, etimología sencilla. ¿Los dones de quién son si decimos los dones del Espíritu? ¿De quién son? Del Espíritu. No son de Pedro. Entonces, si son del Espíritu, el Espíritu los va a usar cuando quiera. No se imagine que Pedro tenía una mirada rayo láser. Decía, tráigame los enfermos que quiera. Próximo sábado habrás milagros, prodigios. Señor, no, ellos nunca dijeron eso. Ellos no podían anticipar eso. Lo que está pasando aquí es 1 Corintios 12. La confluencia de varios dones del Espíritu. Discernimiento. Él supo, esto es lo que el Señor quiere hacer. El don de milagros también operó así. Pero por favor, no piensen que Pedro andaba por ahí por la calle y le decía, Juan, espérame un momentico que voy a sanar el de la esquina. No. Por ejemplo, en el capítulo 10, Pedro tiene hambre. Y no se imaginen que Pedro llegó y vio la mesa servida y dijo, ahora declaro, sancocho y sancocho y sancocho trifásico. Y ahí mismo apareció el sancocho trifásico. No, no es eso lo que yo leo en mi Biblia. No es eso lo que yo leo en mi Biblia. Lo que yo leo es que él tuvo hambre. Pues le dijo, hermana, yo tengo mucha hambre. Y la hermana, Pedrito, espérate a ver qué encuentro. Y se fue por allá al techo y muerto del hambre tuvo una visión. Pero allá estaba él esperando a ver que le dieran el almuercito. O después Pedro está en la cárcel.
Y yo no leo en mi Biblia que Pedro le dijo, miró a los ojos al carcelero y le dijo, te ordeno, declaro, decreto, pronuncio, no, esto es palabrería que se usa, ahora me liberas en el nombre de... No, tenía tanto miedo como todos nosotros. Era la iglesia afuera la que estaba orando por él. Y cuando el ángel lo sacó, él pensó, no, estoy soñando. Ese no es el gran Pedro que tiene poderes extraordinarios, no. Era un hombre sometido a la dirección de Dios que en algunos momentos, evidentemente, Dios hizo algo extraordinario. Además, fue un milagro real. Fue un milagro real. Por favor, no me vengan con esos milagros de 3 pesos, que un gran estadio, un poco de movimientos de histeria colectiva, de autosugestión, y sentí un calorcito. Cuénteme uno de vaqueros. Eso es un milagro, que sentí un calorcito. Aquí es claro que toda la gente dijo, más adelante vamos a saber, tenía 40 años el tipo. Y no solo está caminando, está saltando. Las autoridades mismas dijeron, esto no lo podemos negar. A propósito, no fue hecho en un escenario religioso, sino en un escenario público. Entonces todos esos pastores que hacen pensar que ellos se las saben todas y las pueden todas, yo les digo, oye, ¿por qué no vas a los hospitales? ¿Por qué tiene que ser en un ambiente tan controlado, donde pasan cantando 3 horas? Tú dices 50,000 palabras y yo pienso que del cansancio las personas se paran y caminan. Y por favor, no le crean a ningún predicador que piensa que todo le funciona. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y porque es claro que los milagros no ocurren cuando ellos quieran, sino cuando el Espíritu Santo en su soberana decisión y misericordia extiende su mano de poder. Entonces es claro que el milagro aquí no es el centro de atención. El milagro opera en función de ser una señal. Ahora, ¿qué señala el milagro? En primer término, quiero decir que señala un tipo de siervo. Yo creo que los verdaderos siervos de Dios y los buenos pastores, porque los hay buenos pastores. Yo a veces voy a esas oficinas públicas, yo les he contado, ¿no? Yo voy a esas oficinas públicas y todo, o cualquier cosa del teléfono, cualquier cosa, profesión. Entonces yo como para teólogo, eso suena pues como más respetable, entonces lo digo como que no me meto en problemas aquí. Entonces el otro día estaba en una cosa de ese muchacho y me dijo, ¿y qué es teólogo? Pero el que estudia filosofía es filósofo. El que estudia odontología es odontólogo. El que estudia... Ah, pero bueno, ¿usted propiamente qué hace? Pastor. Y entonces cuando yo digo pastor, los ojos de toda la gente. Entonces yo casi siempre digo, pues lo digo con algo de rabia, yo soy peleonero, que Dios me perdone. Con algo de rabia, yo ahí mismo los miro y digo, pero de los buenos, porque hay mucho bandido por ahí. Es claro, aquí se está señalando a un buen siervo. Y hay buenos siervos, la verdad, hay buenos siervos. Miren que aquí aprendemos mucho de liderazgo cristiano. Empecemos por el verso 4. Juan y Pedro fijan la mirada en él. Usted puede ver lo interesante de las descripciones de Lucas cuando el enfermo está pidiendo limosna y no pone la mirada en aquel de quien espera la ayuda, como para que no se sienta mal. Pero Pedro dice, no, míreme, míreme. Usted tiene derecho a mirarme. Usted es una persona que puede mirarme a mí, a los ojos. Yo quiero tener algo que ver con usted. Porque saben que muchas veces damos limosna para no tener que mirar. Dele 500 pesos para que se vaya allá. En el semáforo o en la calle, casi como huele maluco o algo. Démosle algo para que se pueda retirar pronto. Aquí es muy distinto, es un líder que le cuida. De hecho, los estudiosos dicen que lo que se nos describe
después del milagro, en el verso 7 en adelante, es realmente el protocolo de acompañamiento en un proceso de recuperación de un enfermo. Les recuerdo que Lucas era médico. Lo toma de la mano, lo levanta, después él se aferra a ellos, queda con ellos, se vuelve como compañerito, entra al templo con ellos. No es estos asuntos de condescendencia, de te doy algo para sentirme un poco mejor y alejarte lo más rápido posible. Pero sobre todo, se resalta el carácter del siervo en el verso número 12. ¿Por qué se maravillan de esto como si fuera por nuestro poder o piedad? Y apenas esta mañana noté un dato. El que pronunció las palabras guiado por el Espíritu para la obra de sanidad en el poder, la autoridad de Jesús, en el poder del Espíritu, es Pedro. Pero en el verso 12, él dice, no es por nuestro poder o piedad. Pero el punto aquí sobre todo es, no está llamando la atención sobre sí mismos. Hace una semana salió en un documental sobre Hillsong, una organización mundial, realmente una empresa multinacional de música cristiana. Canciones bonitas en la mayoría de los casos. No sobresalen por buenas letras, pero tienen algunas buenas letras. Nosotros cantamos 2 o 3 canciones de Hillsong. Pero este documental denuncia las graves anomalías que había dentro de ese movimiento, el comportamiento de celebridades, de sus líderes, el abuso infantil, el robo de dinero, las peleas entre ellos. Yo creo que debemos de mirar esos documentales con compasión, porque nosotros también somos pecadores y allí hay hermanos y hermanas nuestros. Pero debemos ver cosas así por la naturaleza protestante de la iglesia. La iglesia cristiana evangélica es la iglesia protestante. Y los primeros que denunciamos somos nosotros. En organizaciones como la Iglesia Católica, cuando un cura protesta, lo mandan para el Amazonas o lo destituyen. En la Iglesia Evangélica escuchamos, corregimos, cambiamos. Si hay que denunciar, denunciamos. En ese documental muy triste, porque música tan bella y tanta resonancia mundial, una de las personas que habla, que estuvo muchos años dentro de esa organización, dice es que es inevitable que cuando estas organizaciones crecen y se vuelven máquinas de hacer dinero, los líderes se vuelven narcisistas. Y el narcisista es el que llama la atención sobre sí mismo. Yo tengo poderes especiales, yo tengo privilegios especiales, yo tengo condiciones especiales. ¿Qué tan distinto a Pedro y a Juan? Que cuando ocurre el milagro, casi que uno le dice, Pedro aprovecha. Pedro aprovecha. Todo el pueblo, nos dice el verso número 11, todo el pueblo corrió. Verso 9 y 10, todo el pueblo se llenó de asombro. Pedro aprovecha, ese es el momento de recoger la ofrenda. Ese es el momento de sacar la nueva producción musical. Levántate, cojo. Equipo de alabanza del pórtico de eso. Aprovecha, ese es tu cuarto de hora. Y Pedro dice, no, ¿por qué me miran así? Como que él estaba notando en las miradas de la gente como, oh, tú eres especial. Oh, tú tienes poderes especiales. Y uno puede sentir que hay algo de ira en las palabras. ¿Por qué nos miran así? Y este es el siervo que no se aprovecha de la situación para construir un emporio de poder religioso. Porque ante todo él es un testigo de Jesucristo. Y miren lo que hace Pedro. En tercer lugar es la señal guiada por los siervos, es la señal hacia el sermón de la iglesia. ¿Cuál es el sermón de la iglesia? El evangelio, mi amigo. El evangelio, en primer término, presenta y representa a Jesús. Noten en el discurso después del verso 13 que no menciona nada del milagro. Dice, pero Pedro, claves para levantar a un cojo. Mis experiencias personales mirando la necesidad del cojo. Ven por tu milagro. ¿Cómo atraer el poder de Dios a esta ciudad? Lindas palabras, ¿no? Pedro dice, no. Voy a predicarles lo mismo que les prediqué en Pentecostés. En primer lugar, Jesús. Dame a Jesús. Verso 13. Dios
ha glorificado a su siervo Jesús. Verso 14. Ese siervo Jesús es santo y es justo. Verso 15. Él es el autor de la vida que Dios resucitó. Qué paradoja tan interesante para reflexionar y hacer teología. Es el autor de la vida que Dios resucitó. Verso número 18. Es el Cristo que debía padecer. Verso número 20, 19 y 20. Es por medio de él que se puede recibir el perdón, que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio, de alivio de la presencia del Señor. Es Jesús, el Cristo designado, verso 21. Es el cielo, lo recibe hasta la restauración, el futuro de Jesús, verso 22. Es el profeta del que habló Moisés. Y cuidado, verso 23, si no lo escuchan. Verso 25 y 26 es la esencia de la bendición abrahámica que viene sobre ustedes. Es un sermón sobre Jesús, no sobre el milagro, sobre la iglesia, sobre la unción, la visión, sobre tres palabras terribles que predica una iglesia en esta ciudad, terribles. Suerte divina. ¿Ustedes pueden imaginarse que en una iglesia evangélica en esta ciudad se está hablando de eso? Los sueños de Dios para ti. ¿Sueños de Dios? Mi Dios no sueña. Mi Dios no sueña. Mi Dios no tiene sueños. Mi Dios tiene planes. Es que Dios no está por allá entre las nubes diciendo, ay, yo sueño con que un día la iglesia llegue. No, Señor. Él tiene planes. Y contigo o sin ti, llueva o truene o relampaguee, su palabra se cumplirá. Y la otra frase es, Dios ha puesto en ti una semilla de grandeza. Yo he escuchado esas predicaciones porque yo escucho unas predicaciones que ustedes no deberían escuchar. Yo digo, hay tanta basura hoy en día, tanta basura. Comezón de oír. Claro, usted quiere que le suban su ego y que le digan que usted es poderoso y que va a triunfar y que sus sueños y sus planes y no sé qué, que usted va a usar a Dios para construir su propio imperio. Y eso, claro, al orgullo humano y al ego humano eso le suena dulce. Pero no, aquí es Jesús, Jesús, Jesús. La segunda característica de este sermón es la confrontación. Y uno dice, Pedro, pero a ver. Una cosa es que no me hables de milagro, otra cosa es que te eches esa gente encima. Verso 3. Al que ustedes entregaron y repudiaron. Me dice, pero ¿cómo así? Verso 14. Ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les diera un asesino y le dieron muerte. Y uno dice, no, Pedro, espérate. Si usted hubiera estado ese día en el pórtico de San Monte, Pedro, te estás emocionando mucho. Yo no estuve en Jerusalén cuando mataron a Jesús. Yo no soy familiar de nadie del Sanedrín ni de Pilatos, ni de ninguno de los soldados que participaron en la ejecución de Jesús. ¿Por qué me estás acusando de eso? Y esto, hermanos y hermanas, es esencia del evangelio. Cuando a usted lo evangelizaron, a usted le dijeron, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Lindo, lindo. Dios te ama y Dios va a realizar tus sueños. Eso es una mezcla de verdad y mentira y extraña. Pero en la evangelización de Pedro, él empieza diciendo, tú eres culpable de matar a Jesús. Usted lo están buscando por asesinato. Yo no he matado ni una mosca. Sí, usted es culpable de la muerte de Cristo. Porque Dios en su justicia tuvo este único camino para la redención de su pueblo. Y fue poner sobre su propio Hijo los pecados de todos nosotros. Usted decidirá qué hace con esa verdad, pero la va a enfrentar tarde o temprano. Y eso, por supuesto, levanta una forma de reflexionar sobre el Evangelio que ya no es cómo utilizo a Dios para tener una mejor vida. Ese no es el punto. Es cómo resuelvo mi problema de culpa ante Dios, sabiendo que eso
que por mis pecados Él fue muerto, fue el plan de Dios para mi redención. Y la única forma de poder entrar en ese universo del Evangelio es leyendo las Escrituras. Y por supuesto, Pedro no los deja allí, porque miren verso 16 y verso 19, fe y arrepentimiento. Sí, los acusa de que fueron culpables de matar a Jesús, pero les ofrece la gracia en Jesús de la fe y el arrepentimiento. ¿Y qué definiciones de fe y arrepentimiento tiene nuestro texto? Fe en su nombre y fe por medio de él, verso 16. Y eso, por supuesto, saca de plano esas definiciones erróneas de que es fe. Fe no es pensar que las cosas van a estar mejor, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eso no es fe, eso es optimismo. Y es bueno el optimismo. Pero la fe salvífica, la fe que me acerca a Dios, es la fe depositada como confianza en una persona, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él. Es posible que yo tenga esa fe por medio de Él y que se hace efectiva, como en este caso, en un acto sobrenatural. Pero verso 19, el arrepentimiento y la conversión, ese binomio también es muy importante, porque el arrepentimiento es lo que pasa por dentro, la conversión es lo que pasa por fuera. Como muestras frutos de arrepentimiento, abandonando tu pecado. Y si quieren más sobre este tema del Evangelio de la Iglesia, vayan al último verso. El último verso es extraordinario para ustedes. Por supuesto, como son judíos los que están escuchando, para ustedes en primer lugar. Recuerden que él está predicando ahí mismo en el templo. Para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de que cada uno de ustedes sea aparte de sus iniquidades. Muy interesante eso. La bendición tiene un objetivo. Entonces usted puede pensar que en este momento están al lado de Pedro y Juan el ex enfermo, el ex discapacitado, y escucha eso. Yo quiero entender eso. ¿Para qué Dios me hizo este milagro? Me bendijo. Y Pedro termina ese sermón ahí. Para que cada uno de ustedes sea apartado de su iniquidad. La palabra iniquidad es una palabra muy interesante y hace parte de la familia de palabras en la Biblia que nos ayudan a entender el problema humano. Y particularmente esta palabra se usa para tratar el problema del deseo, que debería hacernos pensar mucho a todos nosotros. El problema de la tendencia al pecado. Usted tiene muy bonitos planes y usted es una gran persona, pero lo que usted desea, los pensamientos y los deseos de violencia, de lujuria, de odio, de narcisismo que pasan por su mente. Y entonces el enfermo dice, aquí hay algo más que un milagro. Aquí hay algo más que sencillamente que yo pueda caminar algo que nunca había podido hacer en mi vida. Aquí hay otra cosa. Y es que finalmente el milagro en la iglesia y por la iglesia de Dios guía al milagro mayor. El milagro mayor de ver a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ser confrontados por nuestros pecados, ser llamados al arrepentimiento y la fe para salvación y para santificación. Bueno, para cerrar, el modelo de Hechos es ese. La iglesia es puesta en aprietos para que aprenda a caminar con el Señor. Estos milagros son una señal para llevarnos a un milagro mayor y a ser parte de un milagro mayor. La aplicación que tengo para la congregación el día de hoy viene de nuestro texto de la liturgia. En la liturgia estábamos siendo guiados por los hermanos, las canciones, los que nos guiaban en la oración comunitaria y en la oración corporativa por el Salmo 62. Ha habido una frase ahí que a mí me ha impresionado mucho y me ha ayudado mucho el Señor con esa frase. Si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas. Si la bendición aumenta, no
pongas el corazón en eso. Si los milagros aumentan, no pongas el corazón en los milagros, porque los milagros no son más que una señal. Y hermanos y hermanas, nosotros estamos aquí en la iglesia pidiéndole al Señor un milagro. Déjenme decirles, a modo de aplicación, cómo lo veo yo. Hay varias formas de verlo, pero ¿cómo lo veo yo? Yo creo que el milagro que le estamos pidiendo al Señor no es que hagamos un edificio que llene las condiciones de seguridad y demás elementos para prestarle un mejor servicio a esta ciudad en el nombre de Jesucristo. Ese es el objetivo, pero yo no creo que eso es un milagro, francamente. Yo sé que en un sentido todo es milagro, porque todo es misericordia de Dios, todo, todo. Y yo creo que hay muchos milagros que nosotros sencillamente no los vemos, ¿cierto? El otro día iba en el carro y algo me hizo frenar, frené. Y apenas frené, pasa un ciclista al frente. El hombre ni se dio cuenta. Dije yo, si yo no freno, yo cometo ese daño a esa persona. Entonces, hay milagros muy diversos. ¿Cierto? Hay muchos milagros que Dios hizo y no te diste cuenta. ¿Por qué no te enfermaste de esto, de aquello, de aquello? Hay otros que son más dramáticos, digámoslo así. Pues por supuesto, es una gracia del Señor y una bondad del Señor que lleguemos a tener un auditorio adecuado. Pues yo no veo el milagro por ahí. Yo lo veo en la generosidad sacrificial de la iglesia. Que precisamente Lucas lo denota en varios lugares de Hechos con respecto a la iglesia. Esa gente veía una necesidad y hacía sacrificios voluntarios, sin presiones, sin manipulaciones, desde su amor y su entrega y su convicción de que todo lo de ellos le pertenecía a Cristo. Creo que más que el milagro de lo que podamos construir en el nombre y por la gracia de Dios es lo que pasa en nuestros corazones en el proceso de esta construcción. De decir, ¿qué significa que es mi iglesia? ¿Qué significa que son mis hermanos en Cristo? ¿Qué significa que es el propósito por el cual Dios me puso en esta ciudad y en este tiempo? ¿Qué significa que más personas puedan conocer el milagro mayor? Y en consecuencia yo voy a hacer sacrificios. Y yo quiero invitarlos seriamente y formalmente a lo que ya nuestros ancianos y comité administrativo nos han venido indicando. Próximo domingo, tú vas a recibir un sobre con una hojita. La hojita se escribe por partida doble. En esa hojita yo voy a decir nosotros, Claudia y Diego, porque como matrimonio tomamos esa decisión juntos, prometemos dar para el fondo de promesas, procede esta suma. Sabemos que es sacrificial, sabemos que va a significar disciplinarnos, organizarnos. La vamos a dar en 1, 2 o 3 contaditos en estas fechas, los próximos meses, pero vamos a contribuir como todos, poniendo cada uno su parte, como en el libro de Nehemías, para la gloria de Dios. Creo que por ahí es el milagro. Que Dios toque nuestros corazones y de verdad vivamos una generosidad sacrificial. No porque nos obligan ni nos prometen cosas ni nada de eso. Eso es manipulación. Porque somos movidos por el amor de Cristo. Y porque estas personas entendieron que tenían lo más grande al Señor Jesucristo. En esa ocasión Dios los usó de una manera extraordinaria. Así Dios va a usar nuestros corazones y los va a tocar de una manera extraordinaria. Ore por eso, por favor. Pídale al Señor que ponga allí una cifra que, aparte de esos diezmos y ofrendas, es un sacrificio de alabanza para el Señor. Y que vamos en el nombre del Señor a ver que nuestras vidas y nuestros recursos sean usados para el milagro mayor. Como veremos la semana próxima, en el capítulo 4, ellos pagaron un alto costo por esto. Porque después de esta predicación lo meten presos. A nosotros no nos piden esos costos, por lo menos en este momento. Ya el Señor sabrá si nos pide más adelante. Pero la iglesia siempre se ha sacrificado confiando en la intervención soberana y misericordiosa.